En el año 2002 fuimos por primera vez con Bitácora a La Guajira. Hay esa percepción de que los guayú son violentos, se corre peligro, tuvimos que ir con la Guardia Nacional, la cosa era como complicada. Ahora, ¿por qué yo me sentí tan bien en La Guajira? Yo estaba convencida que es porque mi apellido es Montiel, de los Montieles de la calle derecha. Sin embargo, la razón fue otra. Y solamente lo vas a saber después que veas este capítulo. Vamos a empezar. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Este viaje a La Guajira fue de intensas emociones. En cuanto llegué, buscamos al guía. Me puse mi bata de colores intensos y supimos que los guayú son tremendos anfitriones, que tienen una cultura riquísima. Preparan coquinche y chirrinche y tejen como dioses. Al final, convencí a los varones para que me llevaran a Maicao a comprar pantaletas a locha. Vengan conmigo. Yo no me acordaba que habíamos ido a Maicao, o sea que pasamos la frontera. Y sí, me prestaron una manta guajira. Brotarse el Montiel, mi segundo apellido, es la misma cosa. Me emociona muchísimo visitar la tierra de mi mamá, así que en esta ocasión llegaremos a lo más profundo, La Guajira. Tomamos la vía del Moján. El paisaje cambia, la soledad aumenta y las salinas brillan. Eso era cuando andábamos con Chevrolet, la supernave aquella. Primera vez que nosotros llegábamos hasta La Guajira. Era como las fronteras. Nosotros con Bitácora estábamos tratando de llegar a todas las fronteras. Y entramos al pueblo de Sinamaica, donde vive nuestro guía ejemplar. Ali es que se llamaba. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida. ¿Cómo anda? Qué bonito con esa camisa guajira. Esperándote. Tan lindo. ¿Ustedes saben quién es Ali? Él es el guía que nos va a llevar al propio nudo, al centro de La Guajira. Un mundo que yo me mato por conocer. Y él se sabe todas las leyendas. Ya van a ver. ¿Buscamos tus paroles? Sí, vamos adelante. Gracias. Al entrar a la casa, la esposa de Ali me muestra sus batas. No puedo resistir la tentación de sentirme guayú por unos días. Me la pongo y sé que pertenezco a esta tierra. Cuando estuvimos en su casa es donde ocurrió la magia. Yo después se los voy a explicar. Pegados a sus tradiciones, se mueven permanentemente de la alta a la baja y la media Guajira. Su transporte típico son las chivas. Estos camiones con asientos donde pueden meter todo su equipaje. Explican los hechos de sus antepasados con mitos, leyendas, cuentos y poesía. Ali, ¿por qué es tan desconocida la cultura guayú? Sí, mira, Valentina, es que el pueblo guayú de hecho pues tiene un mundo de creencias y prácticas que tampoco pueden ser manifestadas y dadas a conocer. Yo creo que eso ha sido una gran fortaleza, el que no se conozcan todos los secretos de la vida de este pueblo. Pero tú no lo vas a contar, y seguro, ¿no? Pero tú lo vas a conseguir con la práctica y la vivencia diaria que vas a tener en los hechos sociales de este pueblo. A nosotros todo el mundo nos ha dicho que ir a La Guajira es peligrosísimo, que nos van a matar. Yo te aseguro que no va a ser así. Bueno, todavía seguimos aquí, no nos mataron y pudimos volver a La Guajira. Más sabrosos y más sociables que el guayú puede ofrecer a quien le visita. Yo te creo y así será. Y es verdad, eso era lo que nos decía todo el mundo. ¿Cómo van a ir para allá? Los van a matar. Este mercado de los filúos, qué cosa tan fascinante, porque nada de lo que ya había nosotros lo conocíamos. Miren esos rostros. Aquí estamos en el mercado de los filúos, cerquita de Paraguaypoa. Este es el sitio donde se reúnen todos los guayú desde la alta y la baja y la media Guajira, no solamente para vender sus productos, sino que se intercambian mensajes, se saludan, saben cómo está la familia y se agarran los carros para ir a todas partes. Vamos a averiguar qué hay aquí. Me muero por empezar a caminar. De verdad
verdad que yo me sentí durante todo ese viaje como una auténtica guayú. Eso es una chicha de maíz, pero con leche y sal. Vamos a probar el ayajau. Este es el desayuno de los guayú. Eso es caliente. Ajá. ¿Qué tal? Esto es súper caliente. Yo que nunca quiero tomar chicha. ¿Sabe? Como cachapa pero salada. Se me había olvidado por completo el mercado de los... Aquí está la medicina guayú, ¿vale? Ajá. Aquí. Ajá. Esta es la farmacia guayú. Aquí pues se consiguen diferentes hierbas, cortezas de árboles, y el guayú todavía se ayuda con todos estos remedios que le brinda todo su entorno, su ambiente. Todas estas cosas son súper aromáticas, ¿vale? Mira, todo lo que uno huele aquí huele muchísimo, muchísimo. Uno no pensaría que estos troncos huelen tanto. Para diarrea, cuando tienen gripe, asma, todos estos remedios sirven para todo. Mira, y el chirrinchi, que hemos hablado tanto del chirrinchi. Ah, este es el chirrinchi. Yo creía que era como una chicha. Es un licor. Ajá. Es un licor, sí, es verdad. El chirrinche es como... O sea, es como un aguardiente, pues. Fuerte. Me mueron los ojos. Claro, es de verdad como un aguardiente como el cocuy. Yo no me acuerdo de qué lo hacen. Si alguien sabe, pues que nos lo cuente en el mensaje. Miren esos rostros. Para mí fue totalmente sorprendente. Yo no me esperaba nada del mercado de los filúos. O sea, porque bueno, jamás había ido, no me habían hecho ningún comentario. Sencillamente vámonos para allá y vemos qué hay. No sé. ¿Qué me está diciendo? Ahora te está saludando. ¡Ah, cómo está! ¿Cómo le va? ¡Encantada de verlo! ¡Me estaba saludando! Kasap ya, Gururash. No sé. Gururash es tu más. Ajá. Kasap checking. Ah, que esta quiere que vea la joya. Ok, voy a ver la joya. Ajá. Mira, ¿cuáles son las tumas, Antonio? Las tumas. Las tumas son estas en forma de bala. Ajá. Y en Guajiro se llaman guaririña. La usan los guayú para la suerte, para traer suerte. Voy a tocar una tuma porque me han dicho que siempre están frías. Esta es la tuma, miren. Siempre Esta es está una tuma frita. roja en forma de huevo, se dice iguana shibuya tuma. Antonio, Dime. una última pregunta. Sí. Esto es carísimo. No es caro. Aquí no es caro, porque a mí no me gusta vender caro. A mí me gusta ayudar al pueblo, ayudar a mis hermanos, mis tahuaras, ayudar al guayú, que son Chévere. como mis tatanajutas, mis amigos, tatanajutas, mis tahuaras, mis hermanos. ¿Tatanajuta es amigo? Amigo. Tatanajuta. Tatanajuta. Gracias. Bien. Anahuas Tumá. Anahuas tuma. Gracias. Gracias. Anahuas Tumá. Ok. Nada. Ajá. Chao. Ajá. Anahuas tuma. Ustedes se dan cuenta de la euforia que yo cargaba en ese sitio, ¿no? En esta parte baja y media de La Guajira, la tierra es árida. Crecen los cactus, se alborotan los vientos y los vecinos son escasos. Por estos caminos llegamos a Litacía. Las casas circundan la laguna del Pájaro, donde se busca el agua dulce. Miren los pujíes. Guayú se ha instalado la familia de Nemesio Montiel, el famoso antropólogo. Por aquí estuvo don Rómulo Gallegos y se emocionó tanto que escribió su novela sobre la misma tierra. Todos los años, el 12 de octubre, hay un gran encuentro guayú aquí en Alitacía. Los guayú construyen sus casas con yotojoro, un material que sacan del corazón del cardón. Hay una parte cerrada donde duermen los ancianos y los niños, el fogón aparte y la enramada, donde reciben a las visitas, sueñan y se quieren. Es aquí donde nos recibe la familia de Elsa, una famosa artesana guayú.
Los colores son una franca invitación a acercarse y eso hacemos. Oye, vale, yo tengo que volver a La Guajira ahora Tienes que meter con mi canal de YouTube. meterle aguja y sacar. Miren el tejido. ¿Cuánto tiempo puede estar uno en esto? Por ejemplo, para mí, como soy un tejedor ya experto en esto, Ajá. dura como 2 días para terminar. Haciendo todo este tapiz. Todo de sí. Bestia, yo me pasaré 3 meses. Como persona como usted, Ujú. un mes o año. ¡Qué esperanza! Te voy a decir, esto cansa. Así, cansa. Claro, porque hay que darle durísimo. Tiene ya práctica, no cansa. Por ejemplo, yo me siento por la mañana a las 8 hasta las 4. Cansa. De 8 a 4. Bestia. Hubo una época en Venezuela donde eran famosísimos los tapices de Luis Montiel. Todo el mundo tenía tapices de Luis Montiel. Y el telón del Centro de Bellas Artes es un tapiz que se hizo en el taller de Luis Montiel. Hola Eva, ¿cómo estás? Ana está allá. Mamá ya es aquí. Muy bien, muy bien. Ana está en la pirita, Ana. A ver, Eva, todas las mujeres guayú tienen que aprender a tejer. Ah, ¿Desde qué edad? senai ascarra. 8 años. A los Ah. 8 años ya están tejiendo. Ajá. ¿Ustedes son felices tejiendo? Ana ya nos quedamos en Guayastaña, sí. Cuando ustedes vean un chinchorro tejido por una mujer guayú, paguen lo que les pidan, porque este es un trabajo bien fregado. No hablan mucho los guayú. Aseguran que el amor se vive, no se dice. Es una mirada. Además, una cultura muy compleja, donde hay una gran... la muerte tiene muchísimo peso y además hay una segunda muerte. Con alguna persona son capaces de recorrer largas distancias, Los sueños. explicarles lo que deben hacer, tal y como lo vieron en sueños. A lo mejor, persiguiendo un sueño, fue que llegamos a Guarero. Miren esos caminos. Solamente guayú es lo que no se consigue por allá. Más nadie. Porque la Guajira es una sola, aunque hay una parte colombiana y una parte venezolana, para ellos es la Guajira y punto. Todos los guayú. ¿Qué es lo que comemos aquí, Ali? Aquí tenemos carnero asado, pero igual tenemos carnero guisado en coco, tenemos sancocho. Como estamos desmelenados del hambre, nos vamos a sentar a comer y no tenemos más nada que ver. Todo se come asado. Las mujeres guayú ejercen todo el poder, porque se trata de una sociedad matrilineal. Así que aquí las vemos, preparando el carnero con fascinante maestría y regio sabor. Nos devoramos todo. En la comunidad de Guarero se nos acercó Dorila Echeto y nos invitó a conocer una casa que han hecho para los niños. Nos reciben con todo el cariño del mundo y para demostrarlo bailan el yonna. En épocas remotas se bailaba el yonna cuando finalizaba la cosecha, como símbolo de la abundancia y la fertilidad. Ahora se baila para presentar a la joven guajira debutante o para celebrar la llegada de amigos y parientes. Es una carrera, una cosa loca. Bailo con ellos y soy la más feliz. Me siento totalmente integrada a mis amigos guayú. Mira, voy a hacer una pausa para explicarles que en ese viaje yo de verdad me sentí una auténtica guayú. Y eso fue porque en el momento en que nosotros entramos a la casa de Ali
y su esposa me prestó las mantas guajiras, Ali me dijo, espérate un momento, cuando me puse la manta, ya va. Y él hizo como un rezo con una bolsita que estaba detrás de mí. Y me dijo, ya estás lista, vámonos. 15 años después, yo me enteré que lo que él me había hecho era una protección con una contra. La contra son esas piedras, las tumas, y es una bolsita con tumas que se va pasando, se va heredando, no necesariamente de madres a hijas, sino que se puede pasar, te la puede dejar una tía, una madrina, una amiga de tu mamá, en fin, lo que sea. Y hay protecciones para las enfermedades, protecciones para el dinero, para la suerte. Y él me había hecho una protección. Yo, como les digo, me enteré 15 años después que eso era por una amiga que se llamaba Hayariyú, en otro viaje que yo hice a La Guajira. Y ahí yo entendí de dónde venía mi euforia y mi fascinación en La Guajira, porque yo ahí estaba protegida, estaba siendo yo, mi espíritu estaba allí siendo guayú, igual que toda esa comunidad. Pedro, que era el director, estuvo durante todo el viaje con dolor de cabeza de la angustia que cargaba de que nos fuera a pasar algo, y yo estuve todo el viaje con esa energía que ustedes están viendo y con esa emoción en ese baile de la Yomna, donde yo dije, mi abuelo toda la vida dijo que nosotros éramos Montieles de la calle derecha, que significaba que no éramos guayú. Pues yo creo a estas alturas que por supuesto que por aquí corre sangre guayú, y allí quedó perfectamente demostrado, y además a muchísima honra. Vamos a seguirlo viendo. Miren cómo corren. Al atardecer, Ali nos conduce a la casa de unos familiares, donde compartiremos su enramada y sus sueños. Guindamos los chinchorros y conversamos sobre estos seres que guardan tan celosamente sus tradiciones. A mí me asombra mucho ese ritual que tienen los guayú acerca de la muerte. ¿Por qué no nos los cuentas antes de dormir? Ciertamente, cuando hay la muerte física de un guayú, hay todo un ritual, una preparación, ¿verdad? Esto es un proceso que se hace un velorio, ¿verdad? Se espera que se llegue toda la familia de esa persona. Luego, ya después de los 15 años, se va de nuevo al cementerio de la familia, y allí se sacan esos huesos, se limpian. Hay una persona indicada para que haga esa limpieza. Hay la creencia, pues, en el pueblo guayú, que luego del segundo entierro es cuando ese espíritu se va a pernotar. Dios mío, ¿de dónde sacaríamos nosotros esas tomas? Sitio de los guayú muertos. Es un sitio que queda, pues, en el territorio guayú, pero que allí, pues, entonces moran los indios muertos, los indios guayú. Y eso no lo contaron juntos antes de dormir. Amigos guayú, para regresar muchas veces a esta tierra. Mira, yo me acuerdo que esa noche, cuando nos acostamos todos allí, que estábamos todos en las hamacas, de repente Ali hacía así, ¡juá! Y cierra la hamaca, ¿sabes? Se encierra. Y yo le digo, ¿por qué te encerraste? Entonces él abre así y dice, para que no nos molesten los espíritus cuando nos vengan a visitar esta noche. Hizo así, ¡juá! Inmediatamente todos hicimos exactamente lo mismo, ¡juá! Y dormimos arropados con la hamaca, que lo que sea que fuera a ocurrir esa noche nadie se enterara. Nos vamos a Maicao con los guayú, porque si nos vamos en nuestras camionetas tenemos que regresarnos a pie o en burro, y vamos a comprar pantaletas, porque a mí Mira la barriga yo. que hay unas pantaletas tan sexy que se notan por encima de la ropa y los varones se vuelven como locos. Si las consigo, me las traigo. Esto es solamente para las mujeres. ¡Qué cómico! Bueno, y por supuesto nos pararon porque el negro Bolívar, que era uno de nuestros asistentes, no cargaba una cédula que parecía que se le hubiera mascado un burro. Esta es la B de Valentina.
Argentina, mi monumento. Y hasta aquí llego yo. Mentira, vale. Esta es la B de Venezuela. Y nosotros nos vamos a cruzar la frontera para Colombia. Pero regresamos, no se creen que nos vamos a quedar allá. ¿Qué va? Aquí empieza Colombia. Va Maicao. Aquí es Maicao y estas mesitas son las modernas casas de cambio. Hola, Sol. Oh, qué más, bienvenida. ¿Qué le puedo servir? Para ver. ¿Será esta la pantaleta sexy que va a volver a los varones como locos? No sé. ¿Tú qué dices? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué la puedo ayudar? Yo ando buscando la pantaleta más sexy que tú tengas aquí. Que los varones la vean así no tengan la ropa puesta. Aquí tenemos un hilo dental. Es bien bonito, mira. Pero qué safrisca, mírame esto. Ajá. Esto lo llaman descaderado. Miren cómo se mueve. Ajá. O tenemos, ¿qué tal te parece esta? Esta no es la pantaleta sexy que andamos buscando. Vamos a jorungar por aquí. ¿Qué tal esta? Yo no sé si esta es una pantaleta o un pedacito de algo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir buscando por ahí. Nunca hubo nada más incómodo que un hilo dental. Y todas lo usamos alguna vez. No conseguí las super sexy pantaletas en Maicao, pero aprendí muchísimo de la cultura guayú. Hice tremendos amigos. Supe que estas batas son lo más cómodo y fresco de la tierra. Y entendí una vez más que yo no me voy de Venezuela por nada del mundo. Y así ha sido, ¿no? Eso fue en el 2002. Y aquí estamos 22 años después, sembrada en Venezuela.